Hola Miguel, hola a todos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bueno, pues muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos. La línea de investigación, eh, la línea en estudios políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, les da la más cordial bienvenida a la cuarta sesión de este simposio sobre métodos de investigación, experiencias y saberes. Soy Miguel González Ibarra, coordinador de este simposio, junto con el doctor Alberto Escamilla, y les damos la más cordial bienvenida, no sin antes también agradecer al doctor Freddy Hernández Bazán, quien nos acompaña para compartirnos un tema pues sumamente interesante, ¿no? En el contexto actual, que es cómo investigar y analizar cuantitativamente el tema de bienestar y la desigualdad en América Latina. Pues bienvenido, doctor Freddy, un saludo hasta Quito, Ecuador, y muchas gracias. Gracias Miguel. Muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto estar acá. Bueno, como dice Miguel, pues un saludo desde Quito, capital del Ecuador. Yo soy mexicano, egresado de la Flaxo México de allá, de la UNAM, de Ciencias Políticas, y hice el doctorado acá. Y bueno, ahorita nos encontramos colaborando acá también en temas migratorios, también en varias otras investigaciones. Entonces sí, pues muchas gracias por el espacio. Espero que estos minutitos que tenemos aquí para conversar sean pues de su agrado y de su provecho, compartir estas aproximaciones, sobre todo reconociendo que es un simposio metodológico, ¿no? Bueno, no sé, Miguel, arrancamos. Tengo una presentación. Muchas gracias. Freddy ya se presentó, pero la verdad es que lo hizo muy modestamente. Y no, antes de eso, pues quiero también presentar brevemente a Freddy. Ya les comentó, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Hizo un máster en Gobierno y Asuntos Públicos en la Flaxo en México, y posteriormente el doctorado en Políticas Públicas en la Flaxo Ecuador. La verdad es que pues, le agradezco mucho a Freddy porque tuvimos una oportunidad maravillosa de compartir temas, no solamente como académico, sino como persona. Y, y bueno, pues Freddy, nuevamente bienvenido. La mecánica es un poco que compartas tu perspectiva a estos temas, y más o menos entre máximo 30 a 40 minutos, como tú lo consideres, y después vamos a una serie de diálogo con los participantes, con los asistentes, sobre todo para compartir estas estrategias de investigación que tú utilizaste, que sigues utilizando ahora ya como consultor en varios organismos internacionales, ¿verdad? Y sobre todo con esta experiencia que tienes en la construcción de procesos de investigación. Y pues nuevamente gracias a todas y a todos. Y bueno, pues ahora sí cedemos la palabra a Freddy, y gracias por el espacio. Esperamos también sus preguntas por vía eh, eh, por aquí o por YouTube. Bueno, muchas gracias y adelante, doctor Freddy, gracias por su tiempo. Gracias Miguel, y gracias a todas y a todos por este espacio. Bueno, les voy a compartir una presentación que más que nada es para ir conduciendo la presentación, ¿no? La interacción. Ah, dice que está inhabilitado, Miguel. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Adelante. Ahora sí. Aquí está. Compartir.
Nada más si me pueden comentar si lo están viendo. Sí, es correcto. Sí, doctor, ya sé. Muchas gracias, gracias a todas, todos. Bueno, pues entonces, como Miguel ya les había comentado, el tema de la ponencia, bueno, del documento que quiero compartir con ustedes, es análisis cuantitativo hacia el bienestar y la desigualdad en América Latina. Tradicionalmente, bueno, yo me he dedicado a estos temas de bienestar y de desigualdad desde un enfoque, como se considera en la tradición cuantitativo, ¿no? Y sin embargo, vamos a llegar al final, donde ya les voy a presentar un poco acerca de específicamente cuál es la aproximación o el enfoque que yo he utilizado para acercarme a esos dos grandes temas, que como veremos también hoy, pues son dos constructos, dos conceptos que el key o lo importante de cómo manejarlos o investigarlos está en cómo los medimos, ¿no? Y finalmente, bueno, con esto voy introduciendo un poco ya a la discusión, a lo que quiero compartirles el día de hoy, más desde el punto de vista metodológico, de analizar estas diferencias también que desde el nivel ontológico o epistemológico implica un diseño de investigación, sea de la parte cuantitativa o de la parte cualitativa, ¿no? Tradicionalmente nosotros hemos crecido o hemos desarrollado una idea de que lo quali y lo quanti son como, digamos, dos tradiciones muy diferentes, ¿no? Son como que dos escuelas totalmente apartadas, lo cualitativo orientado hacia la calidad, hacia el detalle, hacia la profundidad, y lo cuantitativo hacia los grandes números, hacia la repetición, hacia los indicadores, las estadísticas, ¿no? Tradicionalmente, quienes, bueno, estuvimos en algunas universidades, por ejemplo, en ciencias políticas, pues casi siempre hay un rechazo hacia los números, ¿no? Hacia esa frialdad que se le atribuye a los números, ¿no? Y se privilegia más bien la calidez o la riqueza que da el dato cualitativo. Sin embargo, si autores como Kinkevan y Verba tienen razón, pues en realidad las dos tradiciones son parte de una misma lógica inferencial subyacente, ¿no? Que está más ligada a cómo construimos el pensamiento científico alrededor de diversos temas o fenómenos sociales y de cómo hacemos observaciones, sistematizamos el conocimiento para poder arribar a conclusiones que en el mejor de los casos pueden ser lógicas o consistentes en sí mismas, lo que conocemos como la validez interna, y que pueden dar una explicación coherente y consistente de un fenómeno de la realidad. No quiere decir que son explicaciones que son universales, aplicables a todas las personas, a todos los fenómenos, sino que son explicaciones que en un contexto específico tienen cierta lógica, cierta coherencia o consistencia que les permite ser válidas, ¿no? No necesariamente también verdaderas, ¿no? Porque, bueno, no vamos a entrar acá, pero pues es importante también esos discursos más filosóficos acerca de qué es lo que es verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Pero eso no vamos a introducirnos hoy, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el bienestar y la desigualdad, pues usualmente han estado en esta tradición de analizarlo desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? En el cual asignamos números a los fenómenos sociales, indicadores que nos permiten decir si está arriba de esto, entonces se considera pobre, si está abajo de estos, no se considera pobre. Si el indicador es más alto que tal cosa, entonces consideramos que es una desigualdad significativa, y si el indicador está más abajo, entonces consideramos que la desigualdad no es significativa. Pero en realidad, ¿por qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos porque principalmente, pues nuestro objetivo es examinar relaciones, ¿no? Es decir, cómo se asocia un elemento X con un elemento Y. Casi siempre esa lógica inferencial de la que les hablaba en un principio está determinada por esa asociación entre un elemento X y un elemento Y, una causa y un efecto, una explicación y una consecuencia. Así nos movemos y así desarrollamos conocimiento, ¿no? Y
siempre nos preguntamos qué relación hay entre ellos, cómo es esa relación. A medida que observamos nivel de escolaridad, a medida que observamos que hay una mayor cobertura en servicios, a medida que observamos una disminución en el acceso al empleo, a medida que observamos aumento en tasas delincuenciales, ¿qué asociación puede tener esto con los niveles de bienestar que experimentan las personas? Esas preguntas que nos hacemos usualmente responden a cuáles son expectativas teóricas, a cuáles son explicaciones o marcos o paradigmas o enfoques que a priori nos dicen lo que debemos de ver, ¿no? Si uno observa siempre que en una sociedad comienza a escasear el empleo, comienza a aumentar la delincuencia, comienzan a reducir las inversiones, lo que puede esperar, o sea, la expectativa teórica es que el bienestar de la población esté afectado, ¿no? Esté empeorándose o esté afectándose el bienestar de alguna forma de las personas. Entonces, esas expectativas teóricas, conjunto con esas observaciones empíricas de elementos que se asocian y de lo que llamamos como asignar números a los fenómenos sociales, es lo que tratamos de crear explicaciones coherentes de la realidad, ¿no? Esta misma asociación pues nos permite siempre abordar preguntas teóricas y empíricas a través de diversas entidades políticas, o sea, hablamos, por ejemplo, en el término como se maneja en inglés, el polity, o sea, puede ser una ciudad, un distrito, un estado, una provincia, un país, una región, pueden ser varias entidades políticas, tiempos y dominios también de las políticas públicas, ¿no? También, como les decía en un principio, nuestras conjeturas siempre son contexto específicas de tiempo y de espacio. Entonces, con asignar estos números, con asignar estas asociaciones, estas relaciones asociativas, perdón, por así decirlo, porque ya vamos a ver también, si nos alcanza un poquito el tiempo, que no es lo mismo una asociación, que hay distintos tipos, perdón, de relaciones, ¿no? Hay relaciones asociativas y hay relaciones causales. No necesariamente que exista una asociación entre el fenómeno X y la consecuencia Y, podemos atribuir una cierta explicación causal. Una explicación causal requiere de otras características, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico y metodológico. Entonces, con esto, ¿cómo se llama esto? Ahí está. Entonces, ¿en qué nos enmarcamos, no? Es importante señalar que estamos embedidos o estamos sumergidos en lo que se considera como una ontología neopositivista. Es decir, independientemente del método que utilicemos, si es un método de entrevistas en profundidad o es un método de observación participante o es un método de encuestas o es un método de construcción de indicadores, nosotros estamos embedidos en una ontología neopositivista. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de una conceptualización o de una concepción de la realidad en la cual, aunque parezca redundante, pero que la realidad existe, que es una, que es ajena a nosotros y que lo que vamos a hacer con nuestras metodologías, con nuestros métodos, con nuestras conjeturaciones es acercarnos a esa realidad. La realidad es algo que está fuera de nosotros, por eso es esto que dice acá de un dualismo mente-mundo, o sea, hay una separación entre la mente que observa y el mundo que es lo que está alrededor, y esa separación lo que hace es reconocer que el mundo existe, que simplemente lo que tenemos que hacer es diseñar el mejor dispositivo, el mejor mecanismo, el mejor método para aproximarnos a esa realidad. Vean ustedes que, por ejemplo, hoy en día, desde hace, bueno, no tanto hoy en día, sino desde hace un buen tiempo, digamos a finales de los años 90, la carrera por diseñar un mejor índice, un mejor indicador de pobreza, primero fue una pobreza por ingresos, la famosa medida de los $2 diarios de Banco Mundial, después fueron medidas que aún con un enfoque monetarista, lo que buscaban era compilar en un mismo indicador varias canastas básicas, lo que costaba una canasta de alimentos, una canasta de bienes de vivienda, de salud, de educación, todo eso lo traducimos en pesos y eso nos da un indicador, una línea de pobreza, pero era al final de cuentas una línea de pobreza monetarista.
Después vienen las medidas multidimensionales que buscan agregar diversas dimensiones de bienestar, también observando un indicador, en un solo indicador que nos diga si la persona es pobre o no es pobre. Bueno, esta carrera por diseñar el mejor método, por decir un nuevo académico, decir, no, este método es mejor porque tiene esto, en este yo utilizo una corrección de los errores por errores robustos, mi método es mejor que el anterior. Bueno, esta carrera es simplemente aceptar que la realidad existe, que la realidad está allá afuera, que la pobreza es algo que podemos medir, simplemente lo que tenemos que hacer es diseñar un mejor método, una mejor herramienta para conocer esa realidad, ¿no? Es como estar mejorando los anteojos, las gafas, la calidad de las gafas, para que cada vez esa imagen, asumimos nosotros, que es más clara acerca de esa realidad. ¿Y cuál es otra característica de esta ontología neopositivista? Bueno, que la única posibilidad de conocimiento es su sistematicidad. Esto se denomina, por ejemplo, en inglés como fenomenalismo, que es que nos basamos en la existencia de fenómenos, en que los fenómenos no son únicos, en que los fenómenos ocurren y vuelven a ocurrir o pueden ocurrir bajo otras circunstancias. Pero es esa recolección de información a través de la repetición de esos fenómenos que vamos conjuntando evidencia para poder conocer esa realidad. Muchas de las veces el discurso entre lo cual y lo cuanti, por ejemplo, se va al estudio de casos, ¿no? Entonces decimos que pues la Revolución Francesa solamente ocurrió una vez. No podemos ver varias revoluciones francesas, solo hay una Revolución Francesa, como también solo hay una Revolución Mexicana, como también solo hay una Segunda Guerra Mundial, como también solo hay una crisis del 29. Estos fenómenos no se repiten, pero son cosas, son elementos que si nosotros desagregamos esos casos, podemos ver también la repetición de los fenómenos. En efecto, hay una sola Revolución Francesa que ocurrió en un momento de la historia, pero hay muchísimas individuos, personas, movimientos, personajes, actores que fueron formándose, que fueron participando en ese fenómeno social, que sus interacciones pueden ser sujetos de este fenomenalismo, ¿no? De observar también cómo, inclusive con sus debidas consideraciones, cómo podemos recrear ese mismo caso en otros contextos específicos, ¿no? Al final de cuentas, pues es una revolución política, donde una élite, aprovechando el descontento popular, toma el poder del poder constituido, ¿no? Y eso lo podemos observar en la Revolución Rusa, lo podemos observar en la Revolución Mexicana, lo podemos observar incluso también en las revoluciones de independencia en Latinoamérica en todo el siglo XIX. Entonces, es cuestión de encontrar estos fenómenos para poder observar cómo se repiten y cómo a partir de esa repetición podemos obtener este conocimiento, ¿no? Entonces, estas dos características de la ontología neopositivista, que es en donde estamos, me voy a adelantar un poquito porque ya hablamos de ellas, nos lleva sobre todo a dos grandes elementos, ¿no? Que son parte de este enfoque cuantitativo. Y es el concepto de una regularidad empírica y una conjunción constante. Es decir, una regularidad empírica es que con base en que en esa repetición, como les decía en un principio, casi siempre que vemos gente que pierde su empleo, pues observamos también una disminución en sus niveles de bienestar. Entonces, esa regularidad empírica de muchas personas que están perdiendo su empleo y también otras personas que están perdiendo bienestar o que están reduciendo su bienestar, ojo aquí también, ¿no? La regularidad empírica no quiere decir que todos actúan de la misma forma, que todo el que pierde el empleo tiene una pérdida de bienestar, porque a lo mejor habrá personas que pierden el empleo, pero al mismo tiempo se sacan la lotería. O habrá personas que pierden el empleo, pero al vivir con los padres o al tener cierta compartición de recursos en su núcleo familiar o en su hogar, no tienen una pérdida de bienestar tal como aquel que no tiene otro perceptor de ingreso más que el mismo, ¿no? El que es su propio perceptor de ingreso, el momento que pierde ese ingreso, pues pierde todo, ¿no? No puede pagar la renta, no puede adquirir alimentos. Pero a lo mejor una persona que vive en un núcleo familiar, no importa que pierda el empleo,
puede seguir manteniendo sus mismos niveles de consumo, de bienestar, porque vive con otras personas, ¿no? Entonces, la regularidad empírica no quiere decir que todos los casos sean iguales, que siempre que vemos esto, observemos lo otro, sino que la generación, la reproducción de estos fenómenos nos va dando ciertos patrones, ciertas tendencias que podemos observar una vez que nos hacemos hacia atrás y que observamos, como dicen los gringos, big picture, la gran imagen, podemos ver esas tendencias, ¿no? Y la conjunción constante es cuando encontramos que esos dos conceptos o esos dos fenómenos que son importantes para nuestra investigación están ahí conjuntándose de manera constante en esa tendencia, ¿no? Lo que les decía, cuando vemos una pérdida de empleo, observamos una pérdida de bienestar. Es decir, en la mayoría de los casos, observamos que cuando una persona reduce su nivel de ingreso laboral o salarial, pues también se observan reducciones en algunos indicadores de bienestar. Esa conjunción constante es lo que nos lleva a decir, puede ser que haya algo, puede ser que esa asociación nos esté dando pistas de una posible asociación entre esos dos fenómenos que nos permita generar una explicación de por qué ocurre eso, de por qué ocurren las pérdidas de bienestar, por qué ocurre que el bienestar de la población empeore, ¿no? Esta misma conjunción constante es algo que vamos a ver muy repetidamente en estos métodos más cuantitativos. Ya vamos a ver que tienen otro nombre en especial, que es la covariación, ¿no? O sea, no nada más varía el empleo de las personas conforme va aumentando, va disminuyendo, sino también varía el nivel de bienestar de las personas. Cuando juntamos esas dos dimensiones, esos dos indicadores y observamos la covariación, que cuando baja el empleo, baja el bienestar, cuando sube el empleo, sube el bienestar, esa covariación positiva en este caso, pues es lo que nos da más elementos para decir, tenemos una asociación o estamos frente a evidencia empírica que nos permite tener huellas de una evidencia posible para una posible relación causal, ¿no? Entonces, como les decía también en un principio, no necesariamente todas las asociaciones requieren o implican una atribución causal, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho, que es lo que basados en el modelo de causalidad de Holland, de Kinkevan y Verba, es que cuando observamos esta covariación, cuando observamos estos dos factores, estas dos variables que covarían al mismo tiempo, pues estamos viendo nada más esas dos variables, pero no estamos viendo todo el universo de variables que también pueden estar al mismo tiempo covariando con esas dos y que pueden estar haciendo lo que se denomina como confusión, pueden estar confundiendo esa asociación que nosotros podemos estar asumiendo o atribuyendo de manera causal entre empleo y bienestar, puede estar confundida esa asociación por el efecto de otras variables que están alrededor de estas, ¿no? Entonces, mientras que no podamos aislar esa asociación de todas las variables que están a su alrededor, es muy difícil que podamos llegar a reclamar o a declarar o a hacer una aseveración en términos causales entre una y la otra, ¿no? Ese es un aspecto muy, muy, muy claro y muy determinante de este enfoque metodológico, ¿no? Entonces, bueno, como les había dicho desde un principio, aparentemente nos desarrollamos los científicos sociales en ese debate o en esa gran lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, máscara contra cabellera, de lo cual y contra lo cuanti, ¿no? Pero en realidad, como hemos observado también, estas dos parten de un mismo enfoque inferencial, en el cual, como les decía desde un principio, asumimos que la realidad existe y nuestro mejor intento, nuestra mejor mecanismo o herramienta es para acercarnos a esa realidad. Y la realidad que observamos se caracteriza por estos fenómenos que ocurren en el tiempo, que se repiten y que nos permite encontrar ciertos patrones o tendencias para tratar de arribar a consideraciones al respecto de esas asociaciones, ¿no? Y esto se comparte tanto en lo quali como en lo quanti. No quiere decir que un estudio de casos, por ser un estudio de caso único, no tenga esas características también, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? 25, bueno. Entonces, bueno, usualmente
vean cómo este caso que les tenía esta lámina de acá era para determinar o para ejemplificar un poco cómo incluso en los estudios de caso, que podría ser lo más quali que existe, estas nociones de inferenciales persisten, ¿no? ¿Por qué decimos que ocurre un fenómeno Y? ¿Cuáles son los factores que determinan a Y? Hacemos configuraciones causales de un caso en la cual observamos todos los elementos, por ejemplo, como les decía, de una revolución, observamos descontento popular, observamos reducción de la disponibilidad de alimentos, observamos la creación de una élite o de una oligarquía contraria a los intereses del status quo, y observamos también un debilitamiento del poder político, ¿no? Entonces, si uno tiene esos 4 ingredientes, lo que va a observar es revolución. Pero, ¿cuál sería el caso que apoyaría esa aseveración? ¿Y cuáles serían los casos que actuarían en contra, que refutarían esa aseveración? Si nosotros construimos un solo caso, en donde decimos, la explicación, las causas que determinan una revolución son estos 4 elementos, les aseguro que por ahí siempre habrá un nuevo caso en el cual dirán, aquí hay una revolución y no hubo, por ejemplo, un debilitamiento del poder político interno. Hubo los otros 3, pero no hubo este. Y habrá otros casos en los cuales tenemos también que confirmen la teoría, en los cuales sí tenemos a los cuatro elementos y no tenemos revolución. ¿Qué pasa ahí? Nuestras teorías se caen, nuestra evidencia pues ya no tiene sustento, ¿no? Diríamos que sí, pero al mismo tiempo estaríamos también desconociendo aquellos otros factores potenciales que podrían estar ocultos, que no están siendo observados para nuestra asociación y que podrían ser los que estarían empujando, los que estarían conduciendo ese mecanismo causal que estamos tratando de considerar. ¿Cuál puede ser uno de ellos en ese ejemplo que les estaba construyendo? La participación de una potencia extranjera o la actuación de un poder extranjero con intereses contrarios a los del poder constituido. Ese elemento no lo teníamos dentro de nuestra configuración causal y al no ser observado nos estaba confundiendo nuestros resultados que parecían que eran contrarios a nuestra teoría, a nuestro objetivo de investigación, pero que el tomar en cuenta ese factor que estaba no observado nos lleva a tener nuevas conclusiones. Bueno, esto que acabamos de desarrollar acá y que está más o menos ilustrado en ese cuadrito que es de Aníbal Pérez Liñán, falta ahí la fuente, mil disculpas, ese cuadrito lo que nos lleva es a reconocer que esa lógica que utilizamos ahorita, que es una lógica inferencial, la comparten los estudios de caso, los estudios comparados, como la comparte también si hiciéramos una encuesta a nivel internacional con un montón de variables, con un montón de indicadores, calculando medias, medianas, modas, varianzas o modelos de regresión. La lógica es la misma, la lógica para obtener esas inferencias. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, 12:30 todavía. Entonces, Tómate el tiempo que necesites, Freddy. Adelante. Ya, muchas gracias. Gracias, Hasta Miguel. la 1:40. Gracias. Ya, entonces me voy tranquilo, me voy cómodo. Bueno, entonces también estos métodos o estos enfoques se caracterizan por lo que ya conocemos como la falseación, ¿no? Y la probabilidad. La probabilidad vamos a ver que está más enfocada en la tradición cuantitativa, donde ya vamos a ver que hay 2 tipos de determinaciones, ¿no? De aseveraciones, las aseveraciones determinísticas y las aseveraciones probabilísticas. Pero en este caso primero quiero ahondar en este tema de la falseación, ¿no? De cómo a partir de estas asociaciones que observamos en la realidad, cómo establecemos hipótesis con 2 variables que ya conocemos todos, las variables independientes, las variables dependientes, y cómo eso nos lleva desde una teoría causal, que es el diagramita que está acá, que es de Kelsey-Witten, este diagramita del libro de Kelsey-Witten, métodos fundamentales de ciencia política, para que también no pensemos que la ciencia política no utiliza esto, sino que también utiliza esto. Pasamos de una teoría causal,
donde observamos la relación entre una variable independiente en un concepto, medida establecida en un concepto, por ejemplo, descontento popular, y una teoría causal que lo vincula, que hace el link en una variable dependiente, ¿no? Como podría ser una revolución social. Ahora, como todos nosotros sabemos, pues necesitamos ese brinco que dice acá abajo de operacionalización, ¿no? De cómo hacer operativos esos conceptos, cómo observamos esos conceptos. Cuando yo veo una historia, cuando veo un momento de la historia de una sociedad, ¿cómo puedo determinar que lo que estoy observando cae en la categoría de revolución social? ¿Cómo puedo determinar que lo que estoy observando cae o no en la categoría de descontento popular? Bueno, ese es el trabajo que hacemos en la operacionalización, ¿no? Y si autores como Adcock y Collier tienen razón en su célebre texto de validez de medición, el trabajo es en descomponer esos grandes conceptos que están basados en muchas teorías, incluso teorías que tienen explicaciones contradictorias. Muchas veces es lo que les decimos a los estudiantes de pregrado, de maestría. No piensen que las explicaciones a nivel teórico van a ser únicas y van a ser como talladas en piedra. O sea, dentro de la misma explicación teórica existen enfoques y paradigmas e inclusive es posible encontrar dentro de los enfoques y paradigmas también nociones contradictorias dentro de ellas, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de estas contradicciones o de estas disonancias conceptuales? Cuando nos ponemos a operacionalizar los conceptos, cuando decimos, yo voy a crear un indicador de revolución, el cual va a tener esta característica, va a indicar que es revolución, le voy a poner un 1, cuando se observen estos patrones, ¿no? Levantamiento armado, discontinuidad del poder político, muchas otras cosas, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Del otro lado, yo voy a determinar que hay un descontento popular, le voy a poner un 1 en mi indicador descontento popular, cuando observe que hay ejercicios participativos donde se obtienen resultados contrarios a la agenda del poder constituido, ¿no? Muchos, desde su punto de vista de la teoría causal, podrán discutir eso, podrán decir, eso no es suficiente, eso es muy limitado, el indicador que se está construyendo es contrario a tal enfoque, pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y al final, como les decía, la validez de medición de un concepto, de cómo vamos de su definición conceptual a los indicadores y los puntajes que lo miden, y volvemos a lo mismo, ¿no? No por decir indicador o puntaje, estoy hablando nada más de cosas, eso nada más aplica a lo cuanti. No, podemos tener un indicador cualitativo, podemos tener un puntaje cualitativo, ¿no? ¿Qué es un puntaje cualitativo? 1, 2, 3, 4, mucho, menos, poco. Me gusta, no me gusta, lo que sea. Entonces, no hay que considerar también que por hablar de indicadores y puntajes, entonces ya se fue a lo cuanti, eso ya no me aplica a mí, ¿no? Entonces les decía, el trabajo está en hacer ese brinco desde el concepto grande, desde el concepto que está enraizado en varias teorías explicativas que pueden tener definiciones muy amplias, hasta el momento en el cual tenemos un indicador que nos permite operacionalizar ese concepto. Cuando tenemos esos dos indicadores, ahí es en donde entonces, ahora sí, si vamos a partir de un método, de un enfoque cuantitativo, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que ver una N grande, tenemos que ver varios casos en donde se dé esa regularidad empírica y en donde la conjunción constante de esos dos indicadores de la variable independiente y la variable dependiente nos esté dando una cierta evidencia de una posible asociación entre esos dos conceptos, la cual probablemente después podamos declarar que es causal. En el caso que me quede con los métodos cualitativos, entonces lo que tengo que observar es también que en el caso que estoy estudiando, en la data que estoy levantando del testimonio de una persona, de la entrevista de un actor clave, en las fichas de investigación de una observación participante, encuentre elementos para ver que en efecto está presente esa variable independiente, esa categoría como descontento popular. Y también observar al mismo tiempo, en esa misma observación participante, que tengo elementos para decir que hay una revolución social, ¿no? Entonces, ahí es donde puedo establecer esas asociaciones. Eh,
Bueno, a ver, ¿cuál era? Esto era otra cosa que para abundar más en el tema también de, ya más después en el tema del bienestar y la desigualdad, ¿no? Sí hay que reconocer que hay una diferencia, pero es como dice Quinquevani Verba, ¿no? Hay una diferencia operativa o más basada en lo técnico entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Y es que en lo cualitativo, como tenemos pocos casos, como estamos enfocados en la profundidad del caso, pues no tenemos muchas observaciones para poder establecer afirmaciones que estén basadas en la probabilidad de ocurrencia de algo, ¿no? Como les decía en un principio, cuando vemos estas regularidades empíricas, habrá casos en los que sí ocurre, habrá casos en los que no ocurre. Lo que nos importa es que la mayoría sí ocurra, que en la mayoría de esos casos esté presente la asociación que queremos probar. Una vez que estamos en ese mundo, estamos haciendo determinaciones probabilísticas. A pesar de que no calculemos un índice de probabilidad, el rato que nosotros decimos que en el 76% de los casos que hubo descontento popular o en el 76% de las personas que pierden su empleo se observa una disminución del bienestar, estamos haciendo una declaración probabilística, estamos haciendo una afirmación probabilística, porque estamos diciendo que una persona que pierde su empleo tiene el 76% de probabilidades de registrar una pérdida o descenso en su bienestar. ¿Qué pasa con los estudios de caso, con el enfoque cualitativo? Como estamos centrados en la profundidad del caso, en la información que nos está dando el caso, la observación participante o el entrevistado, nuestras afirmaciones son determinísticas. Cuando observamos que observamos que en la comunidad A hubo un descenso del empleo y al mismo tiempo observamos que en esa comunidad A hubo las personas declararon estar viviendo peores momentos de ansiedad y de depresión. Por eso decimos que en la comunidad A, cuando se dio un descenso en el desempleo, hubo un descenso en el bienestar. No estamos sujetando nuestras declaraciones a ninguna probabilidad, a ninguna frecuencia de parte de ocurrencia, ¿no? Simplemente decimos lo que ocurrió en ese caso. Y es determinístico para ese caso, en ese momento histórico, en ese tiempo, en esa población. Si nuestras aseveraciones son aplicables a otro caso, ese caso tendría que tener casi todas las mismas características del caso que hemos estado observando. Esa quizás es la mayor ventaja, por decir ventaja entre comillas, ¿no? Que los que están en el enfoque cuantitativo señalan sobre los enfoques cualitativos, pero en realidad no existe esa supuesta ventaja, ¿no? Que dado que mi afirmación de que una persona que pierde el empleo tiene el 76% de probabilidad de registrar un descenso en su bienestar, bueno, pues esto es aplicable a todas las personas, ¿no? Porque todos somos personas, pero también existen esas consideraciones contexto específicas. No es lo mismo que yo levante una encuesta en Finlandia, en Noruega, en Suecia, donde son países con unos contextos socioculturales, sociohistóricos, socioeconómicos muy diferentes a Latinoamérica. Yo les aseguro que probablemente ese datito que estoy construyendo aquí de manera ejemplificada, pues va a dar resultados muy diferentes, ¿no? Probablemente para los escandinavos el perder el empleo solamente represente o solamente genere un 35% de probabilidad de tener una pérdida de bienestar. ¿Por qué? Porque en Escandinavia, bueno, tienen un régimen de seguridad social muy amplio, que si uno pierde el empleo, en menos de un mes ya le está consiguiendo el Estado un nuevo puesto de trabajo. O si pierde el empleo, la seguridad social le permite no perder todos esos satisfactores que puede tener, como cuidado de adultos mayores, de niños, tener un seguro de desempleo, tal que la persona pierde el empleo, pero no se tira, no es grande el impacto en su experiencia de bienestar. Todo lo contrario en América Latina. Entonces, lo mismo, esas limitaciones contexto específicas se aplican también a los métodos cuantitativos. Simplemente sus afirmaciones son en términos probabilísticos y del otro lado son en términos determinísticos, ¿no? Entonces, bueno, generalmente, y ahora sí me voy a clavar un poquito más
al enfoque cuantitativo. Desafortunadamente, bueno, yo sí les tengo que aceptar que yo estoy un poco más en el enfoque cuantitativo del estudio del bienestar y la desigualdad, pero ya vamos a ver también cómo hemos tratado de resolver un poco las inercias tradicionales que existen en el estudio del bienestar y la desigualdad, ¿no? Tradicionalmente el bienestar ha estado dominado por lo que se considera como el enfoque economicista del bienestar, que lo determina totalmente no nada más en variables monetarias, ¿no? En ingreso, en la famosa variable de ingreso, sino también en variables observadas, cosas que solo puedo observar. Pero bueno, ya vamos a conversar de eso ahorita en 2 laminitas más. Solamente decir, para hacer cerrar este tema más metodológico, epistemológico, por el simposio que nos encontramos, estas características del enfoque cuantitativo es que nuestros diseños de investigación, nuestros estudios, son diseños variados en la varianza o en la variación, variance-based methods se llaman. Entonces, estos diseños basados en la variación, ¿por qué necesitan de la variación? Porque si necesitamos de una regularidad empírica que se dé a través de la repetición consecutiva de diversos fenómenos, pues de nada nos va a servir que tengamos muchos fenómenos y en todos ocurra siempre lo mismo. No nos va a servir una encuesta gigante a nivel nacional con 120 millones de mexicanos o con 15 millones de ecuatorianos o con tantos miles de millones de latinoamericanos que todos piensen igual y todos tengan los mismos resultados. ¿Se acuerdan que decía en un principio? Hablamos de una covariación entre nuestras dos variables principales que nos permiten medir nuestra variable dependiente e independiente. Si esas dos variables no varían, pues entonces estamos ante dos constantes que no nos pueden dar ninguna asociación. O sea, siempre que vemos el bienestar no varía, el bienestar es constante y el empleo es también constante. Necesitamos de una variación entre estas dos para poder entonces que comience ahora sí que a girar la máquina, ¿no? La máquina no funciona, no se mueven los engranes de la generación de conocimiento científico si no tenemos variación. Entonces, esa variación es la que nos ayuda a llevar a cabo esas conclusiones. Ahora, esa variación puede ser alta, puede ser baja, puede ser nula, puede ser en sentido positivo, puede ser en sentido negativo. Puede ser a veces, no les he traído aquí alguna observación, pero hay muchos casos, por ejemplo, donde observamos dos variables que están al mismo tiempo. Tenemos el ingreso y tenemos el bienestar. Entonces, el ingreso varía, ¿no? Tenemos variación en el ingreso, tenemos variación en el bienestar. Pero lo único que observamos es una maraña y un enjambre de puntos que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Lo que nosotros preferiríamos ver en esa variación es, por ejemplo, que todos los puntitos están en una línea recta que desciende. ¿Qué quiere decir? Que conforme reduces el ingreso, reduces el bienestar. O podríamos tener evidencia totalmente contradictoria a todas las explicaciones causales teóricas, que sea una línea al revés, ¿no? Todos los puntitos en una línea recta, pero en sentido ascendente. ¿Qué querría decir? Que conforme va reduciéndose el bienestar, conforme es mayor el ingreso, perdón, la dibujé mal, sería más bien descendente. Conforme va reduciéndose el ingreso, se va reduciendo se va reduciendo el bienestar, ¿no? Sería totalmente contradictorio a nuestra expectativa teórica. Pero ¿qué pasa cuando no observamos eso? Cuando no observamos esos patrones claros en la distribución de puntos. Decimos, no, aquí no hay nada. Pero a lo mejor hay otras variaciones que pueden darnos una explicación. A lo mejor estamos cayendo en el error de tener en la misma bolsa a los 120 millones de mexicanos, a los 15 millones de ecuatorianos. Tenemos a todos los latinos metidos en la misma bolsa. Por ejemplo, si utilizáramos alguna encuesta como es a nivel global Latinobarómetro, ¿no? Si uno mete en toda una misma regresión los cientos de miles de observaciones que recoge el Latinobarómetro a nivel anual, no vería patrones, vería todo igual, vería todo constante. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos a hacer segregaciones, cuando hacemos hacer filtros, de decir, bueno, no veamos todos, sino veamos nada más, por ejemplo, los países de ingresos altos y de economías más desarrolladas? Déjame Brasil, Argentina, México, y Chile y Colombia. Entonces ahí ya podemos observar quizás un patrón.
Déjame los países centroamericanos, podemos observar otro patrón. Entonces, esa variación es, digamos, como que nos empuja a buscar esas asociaciones relevantes, ¿no? Y que pueden estar determinadas por diversos filtros o diversas categorías que establezcamos para ir desagregando ese nivel de análisis, ¿no? Fundamentalmente hay este tema de la parsimonia, ¿no? De que siempre las explicaciones más sencillas usualmente son las más probables a ser válidas o verdaderas, ¿no? Nos desgastamos en hacer modelos con chorrocientas mil variables y todas computadas con el método estadístico y econométrico muchísimo más elaborado, que solamente hay que tener al mismo tiempo un grado en ciencia política, pero también un doctorado en ingeniería en la NASA o en el MIT para poderlos entender. Pero en realidad este principio de parsimonia lo que nos dice es: hagamos explicaciones sencillas, simples. Como yo les decía ahorita, si yo quiero explicar el bienestar a nivel latinoamericano, me va a ser muy difícil hacer esa explicación, ¿no? Pero simplemente si hago unas pequeñas correcciones en el modelo de decir, lo voy a analizar el bienestar latinoamericano, pero diferenciando entre los países de economías más grandes con economías más locales o con economías más orientadas, por ejemplo, a actividades primario exportadoras, bueno, a lo mejor observo patrones distintos, ¿no? Y las otras características, pues es la simetría, ¿no? La simetría que está más ligada a la formulación de nuestras hipótesis, ¿no? Si yo digo que el ingreso determina el bienestar, ¿cuál sería la afirmación o la evidencia que refutaría mi hipótesis? Bueno, que observe que cuando no hay ingreso, haya bienestar. Yo necesito observar siempre, o observar en la mayoría de mis casos, que cuando hay un bajo ingreso, haya también bajo bienestar. Y cuando hay un alto ingreso, haya también un alto bienestar. Ahí está la relación simétrica. Y también, ¿qué necesitaría para refutar mis observaciones? Todo lo contrario, pero igual de manera simétrica. Que cuando observe altos ingresos, observe bajo bienestar, y cuando observe bajos ingresos, observe alto bienestar, ¿no? Pero esa relación es simétrica. Y la variación relevante, que bueno, creo que ya me había adelantado un poquito a esto, que es que no observemos toda la variación por sí sola, sino que observemos cuál es la variación que para nosotros es relevante, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar, además de estas diferencias entre economías más grandes y economías pequeñas, regímenes de bienestar. Hay múltiples clasificaciones de regímenes y sistemas de bienestar, universalista, estratificado, familiarista, las formulaciones de Spink-Andersen, de Titmus, de Filgueira, recientemente de los profesores Martínez Francioni y Diego Sánchez Ancochea en Costa Rica, que nos dan varias definiciones de sistemas de bienestar en función de los beneficios y las instituciones y el diseño institucional de los regímenes de seguridad social, de salud, de educación. Y esas tipologías, si nosotros observamos la variación entre ingreso y bienestar, por ejemplo, por estas tipologías también vamos a observar cambios, ¿no? Usualmente hemos observado a veces en algunos estudios en los cuales he colaborado que cuando observamos regímenes de bienestar donde hay una mayor participación del Estado, donde los beneficios sociales son distribuidos de manera más universalista, la asociación entre ingreso y bienestar es más débil, porque el bienestar de las personas no depende meramente de sus ingresos laborales o de sus ingresos salariales. El bienestar del individuo está más en función de los beneficios sociales que recibe del régimen de bienestar. En otros regímenes donde el bienestar está más mercantilizado, en términos de Spink-Andersen, la relación entre ingreso y bienestar es más fuerte, es más clara. Esta tendencia de puntos que les digo es más observable, porque las personas apenas pierden bienestar, apenas pierden su ingreso o apenas tienen shocks negativos en su ingreso, y esto implica que ya no paguen guardería, ya no tengan para la salud, ya no tengan para la educación, ya no tengan para la alimentación, y como no hay Estado que les pueda proteger, pues el bienestar se va a pique. Entonces,
esa variación relevante es también, digamos, pertinente de considerar cómo podemos ir haciendo esos diversos filtros o esas diversas segregaciones, ¿no? Que no necesariamente son evidentes a nuestra perspectiva, ¿no? Una de las mejores fuentes que nos da esa variación relevante, pues es la teoría, es el estado del arte, ¿no? Para encontrar esas nuevas asociaciones. Ahora sí, tiempo, 12:50. Bueno, voy a irme acercando ya un poquito al final, Miguel. El objetivo era mencionar cómo desde el enfoque también cuantitativo, pues tendemos a la formalización de estas asociaciones, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes de maestría, pues no se asusten cuando ven una fórmula, ¿no? No sientan que luego parece que está en japonés avanzado, ¿no? Sino que tratemos de ir entendiendo qué es cada asociación, qué es cada variable, cómo está representada ahí, y podemos ver que hasta la fórmula más complicada es una simple asociación de uno o dos conceptos en una explicación causal, ¿no? Entonces, bueno, acercándome al final, más ya en específico del tema del bienestar, que bueno, he tratado de irlo ahí metiendo con el tema también metodológico, ¿cómo investigamos al bienestar, no? Bueno, aquí en esta parcela, que es esta humilde ponencia, pues aquí nos declaramos que estamos en una ontología neopositivista, ¿no? Asumimos que el bienestar existe, asumimos que las personas experimentan algún tipo de bienestar, que el individuo que tengo enfrente debe de tener por necesaria condición algún nivel de bienestar. Mi objetivo es descubrir el método correcto para aproximarme y para caracterizar ese bienestar, para poder hacer juicios acerca de ese bienestar. Si ese bienestar que está viviendo o experimentando o teniendo esa persona es alto, es bajo, es adecuado, es inadecuado, y además también de manejarlo no nada más en términos descriptivos, sino también en términos asociativos para decir, bueno, ¿cómo se afecta el bienestar de ese individuo cuando se implementa una reforma al seguro social? Cuando se implementa una reducción en los años de límite un aumento en los años límite para acceder a la pensión por cesantía. ¿Cómo se afecta ese bienestar cuando imprimimos o diseñamos políticas de austeridad, de restricción del gasto? No podemos determinar, eso es algo que no entiende la gente que no está en estos ámbitos, ¿no? Los políticos o los que están allá afuera en la Cámara de Diputados, en todas estas posiciones, creen que el bienestar es algo que ya conocemos, que ya todo mundo sabe, o sea, todo mundo sabe qué es el bienestar. La cosa es nada más saber cómo afecta al bolsillo de las personas si aumentamos el IVA de 12 a 14 o a 15 o a lo que sea. Pero el bienestar ya está dado, ya sabemos cómo es, ¿no? Pues en realidad no. O sea, tenemos que saber cómo nos acercamos a ese bienestar, qué hablamos por ese bienestar, qué estamos considerando cuando hablamos de bienestar, para poder siquiera hacer una asociación de qué potencial efecto podría tener una medida de política pública en ese bienestar, ¿no? Entonces, asumidos en esa ontología neopositivista, nos pasamos a preguntar, bueno, ¿qué es el bienestar? Y hay diversos enfoques que nos pueden explicar esto, ¿no? Uno de los principales enfoques que asumimos es el enfoque teleológico, ¿no? El enfoque teleológico, que está basado sobre todo en este concepto de felicidad o de eudomonia de Aristóteles en su obra Ética para Nicomaco. El bienestar es un fin en sí mismo. Es el fin último que persiguen las personas. Es aquello que las personas quieren tener. No es un medio, es un fin. Es algo que las personas experimentan después de muchas cosas. Comer, tener una familia, tener una parcela, tener un automóvil, tener vestimenta, todo eso son instrumentos, son medios para alcanzar el bienestar. El bienestar no se compra, no se adquiere, no se genera, es simplemente algo, es un fin último, es un estado que experimenta el individuo a partir de muchas cosas. Entonces, habiendo reconocido eso, ese enfoque teleológico, podemos tener dos enfoques también, dos enfoques más operativos. Un enfoque que hemos determinado como objetivo y uno que hemos determinado como subjetivo.
En el objetivo hablamos de un estado o de un estatus de bien, es decir, un estadio que vive la persona que puede estar asociado a algo positivo para su vida misma, ¿no? Y ese estado, como un estadio, como un estatus que vive la persona, que experimenta la persona, pues puede estar caracterizado por un sinfín de satisfactores, de elementos, de insumos, de bienes, de servicios, de niveles de consumo, de niveles de acceso, de ejercicio de derechos, de un montón de cosas. Usualmente, a mí me gusta mucho utilizar una diferenciación, no sé si es semántica o es gramática, no sé qué es, pero es una diferencia en dos conceptos que en inglés son diferentes, pero nosotros al pasarlos al español los traducimos de igual manera. Y es bien el bienestar. En inglés hay la diferencia entre welfare y well-being. Welfare es un estado de bien, ¿no? Como warfare o como lawfare que ahora se está utilizando, ¿no? Entonces, un estado de bien, welfare. Pero ese estado de bien se refiere a ese conjunto de satisfactores, a decir, bienestar es tener un ingreso mayor de $1 diario. Bienestar es tener cubiertas las necesidades de vivienda y esto está determinado por una tasa de hacinamiento menor a tanto y por tener suelo de tierra, ¿no? Y por tener suelo de concreto, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de pobreza multidimensional que maneja el Coneval para la pobreza multidimensional en México, ¿no? Son, creo, 6 o 7 dimensiones, donde en cada dimensión hay una característica, hay un indicador. ¿Cómo se considera cubierta la necesidad de educación? Tener, si se tiene una edad más allá de la escolarizada, o sea, más allá de 18 años, tener un nivel de educación mínimo de escolaridad secundaria, que es lo que establece el artículo tal de la Constitución. Entonces, ese check de satisfactores, si uno tiene eso, entonces se puede considerar que tiene bienestar. O en la medida en la que va teniendo menos de eso, va teniendo un menor bienestar. Ese es el enfoque objetivo. Un conjunto de elementos que determinan un estado de bien. El enfoque subjetivo es un poco más difícil de considerar, porque si se fijan, y vamos a ir un poco más adelante a esto, en el enfoque objetivo, una persona extraña a mí puede evaluar mi bienestar, simplemente sabiendo toda esta información, teniendo acceso a toda esta información, a cuánto consumo en alimentos, cuánto consumo en vivienda, cuánto consumo en alimentación, en educación, cuántos años de escolaridad tengo, qué nivel de ingreso tengo. Teniendo toda esa información de mí, una persona ajena puede determinar mi nivel de bienestar. Pero en el enfoque subjetivo no es así. En el enfoque subjetivo, la persona es la que juzga o la que evalúa el nivel de bienestar que tiene. Ahora, este enfoque subjetivo está más ligado a esta otra palabra que les decía en inglés, que es del well-being, que quiere decir ser o estar bien, ¿no? El verbo be, to be de los anglosajones, de los anglófonos, perdón. Entonces, en este enfoque subjetivo, hablamos no tanto de un conjunto de elementos que determinan un estado de bien, sino hablamos de un conjunto de experiencias sobre los que las personas, y aquí es muy importante, son y viven, o sea, conjuntos de experiencias, de dimensiones en las que el individuo es y ejerce. Es como cosa viviente y ejerce como persona animada, autónoma, agente, que puede tomar decisiones ante determinadas circunstancias. Entonces, estos dos enfoques se concentran en lo que se ha denominado también como el enfoque tradicional de imputación y presunción, que ya les estaba un poco conversando acerca de esto, ¿no? Cuando desde el enfoque objetivo se asume que el bienestar existe del individuo, pero la única manera de acercarme a él es a través de lo que puedo observar en el individuo. Entonces, yo puedo ver una persona y observo su vestimenta, observo su calzado, observo su nivel de escolaridad, observo su nivel de consumo, o sea, pensando que llevo una cuenta mensual de cuánto gastó este mes en alimentos, cuánto gastó en esto. Este trabajo lo estoy haciendo en sentido figurado, ¿no? Este trabajo lo hacen el INEGI, el INEC en Ecuador, muchos los organismos de estadísticas con las encuestas de ingreso y gasto en los hogares, ¿no? Entonces,
yo observo y solamente puedo determinar el nivel de bienestar del individuo a partir de esas variables observadas. Pero yo no puedo observar el nivel de satisfacción que tiene el individuo, el estado emocional que está viviendo, si está triste, si está contento, si tiene ansiedad, si siente que su vida ha valido la pena vivirla, si se siente un miembro productivo e incluido en su comunidad, si siente que sus relaciones de amistad y familiares son satisfactorias para él. Eso yo no lo puedo observar. Entonces, ese enfoque objetivo conduce a este enfoque tradicional de imputación y presunción, donde yo imputo, el experto, el encuestador del INEGI, el que trabaja los datos en el INEGI, imputa un nivel de bienestar a todas las personas que fueron parte de esa muestra y presume ese bienestar a partir de una explicación teórica o causal que él ha recogido durante mucho tiempo, ¿no? O sea, el método de medición de pobreza multidimensional del Coneval no está basado en simples designios de los estadísticos del Coneval, está basado en teorías, en explicaciones causales o en la manera en la que se decidió operativizar un concepto de una teoría causal. Ya les voy a explicar por qué, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, las mediciones multidimensionales están basadas principalmente en el enfoque de capacidades de Amartya Sen. Sin embargo, el problema está en la forma de operativizar ese enfoque de capacidades, que termina operativizando de manera tradicional, no midiendo lo que realmente experimenta, vive o ejerce la persona en términos de lo que puede ser, de lo que puede hacer con los recursos que tiene, como dice el enfoque de capacidades, sino que igual se determina, se limita a medir lo que la persona tiene o consume o accede, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, este enfoque subjetivo parte de reconocer esta limitación del enfoque de imputación y de presunción de las medidas objetivas y se basa en la pregunta de decir, bueno, ¿y qué pasa si le preguntamos a las personas sobre su experiencia de bienestar? ¿Qué pasa si más bien en vez de recoger información para después irnos a computar y establecer un índice de bienestar, qué pasa si mejor le preguntamos a las personas su experiencia de bienestar? Y vean cómo aquí he introducido un nuevo amigo que dice bienestar, ¿no? ¿Por qué le pongo el guión entre bienestar? Porque quiero hacer alusión al concepto en inglés que les decía de well-being. No me estoy refiriendo al welfare. Este enfoque parte de reconocer tres planos significativos para esta experiencia de bienestar. Lo que la gente siente, lo que la gente quiere y gusta, y lo que la gente evalúa y conoce, ¿no? Lo que la gente siente es el plano afectivo, el plano de las afecciones, de las emociones de las personas, que es un plano importante, ¿no? Lo que la gente quiere y gusta es el plano hedónico, lo que está asociado a los gustos, a los placeres, lo que me causa placer, aquello que incluso los que estén aquí, economistas, se acordarán de la máxima utilitarista de tratar de medir la utilidad de las personas, ¿no? El placer o ese beneficio que obtiene de consumir algo. Bueno, aquí está también esta aproximación. Y lo que la gente evalúa o lo que la gente conoce es el plano cognitivo, que es en donde nosotros consideramos que hay una beta más fuerte para ir incorporando estas medidas en las cuentas nacionales, porque permite basarse en los ejercicios valorativos que hacen las personas acerca de la experiencia que tienen. Principalmente está en relación de la satisfacción de vida. Vamos a ir en la siguiente y última diapositiva. Aquí está, ¿no? Entonces, en este enfoque subjetivo podemos reconocer diversos conceptos para acercarse a él, ¿no? Uno de los principales es el de pobreza subjetiva, donde ya no es el experto, ya no es el índice que creamos de pobreza, sino es la pregunta directa hacia si la persona se considera pobre o no, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos otro enfoque que es el de satisfacción de vida y por dominios de vida, que es el que les decía que está más relacionado a los aspectos cognitivos, donde se le pregunta a la persona cuán satisfecha está por su vida y también
por dominios de vida. ¿Cuán satisfecha está, por ejemplo, con su salud, con su educación? Y preguntas más específicas. ¿Cuán satisfecha está con el acceso que tienen sus hijos a la educación ahora en la virtualidad? No le preguntamos, fíjense cómo aquí, y hago un paréntesis, ahora con la pandemia estamos viendo una revolución de métricas de bienestar también, donde los expertos están tratando de generar nuevas métricas para poder evaluar cómo la pandemia ha afectado el bienestar de las personas, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista objetivo, tenemos enfoques donde lo que se está buscando es, por ejemplo, si los niños en edad escolar asisten o no asisten a clases virtuales, el número de horas a las que los niños en esa virtualidad están accediendo a las clases virtuales, el tipo de conexión que tienen a Internet, cuántos megas tienen de conexión a Internet. Pero nadie ha reparado en preguntar si ese acceso, si ese acceso que están teniendo a la educación los niños es satisfactorio o cubre las necesidades o cubre las expectativas de los niños y de los padres en torno al proceso de aprendizaje. Entonces, ahí tenemos una posibilidad donde el enfoque subjetivo y el enfoque objetivo pueden encontrar cierta convergencia, ¿no? Otro de los enfoques que también ha sido conocido, bueno, es el de desigualdad subjetiva, es decir, no solamente medimos cómo están distribuidos bienes y servicios como el ingreso, el empleo, el consumo en la sociedad por quintiles o por deciles o por percentiles, sino también podemos ver cómo está distribuida en la sociedad la satisfacción de vida, cómo está distribuida la satisfacción con el acceso a la salud. Usualmente vamos a ver también que hay una cierta convergencia con las medidas objetivas, ¿no? Usualmente observamos que las personas tienen mayor satisfacción con el servicio de salud, con los servicios de salud, en los quintiles más altos de ingreso, porque son quienes tienen mejores posibilidades. Pero también tenemos evidencia de que aún en los quintiles bajos también hay un nivel de satisfacción con los servicios de salud o con los servicios de educación. ¿Cuál sería la respuesta a esto? La respuesta a esto no es que simplemente pues la gente está loca y los pobres son pobres y se han acostumbrado a vivir mal y por eso dicen que están satisfechos con los servicios de mala calidad que tienen. No es eso. Es que además también en otros estratos socioeconómicos, el nivel de compartición de recursos, los lazos comunitarios, los lazos sociales son más fuertes que en otros sectores de la sociedad. Y esa compartición de recursos es lo que permite que las personas satisfagan de una manera satisfactoria sus necesidades, ¿no? Entonces, en los quintiles o en los deciles altos de la distribución del ingreso, la persona tiene satisfacción con el nivel de educación que reciben sus hijos porque paga todo, porque paga el transporte escolar, porque paga seguridad, porque paga un colegio con paredes muy altas para que no haya inmersión de otras personas ahí, paga profesores muy capacitados, lo que sea. En el otro lado, en los últimos deciles de la distribución, las personas no pueden acceder a transporte escolar, pero se organizan, hay un tejido comunitario que les permite organizarse para que un vecino lleve a los hijos de los otros vecinos que tiene en la misma calle. Y por eso es que en esos deciles se observa que también hay una satisfacción en este término, por ejemplo, de educación, ¿no? No es cero, sino que simplemente es más bajo que nosotros, pero tampoco es cero. Y no es cero por estas explicaciones, ¿no? ¿Para qué es relevante esto? ¿Por qué es importante considerar esto? Bueno, principalmente les puedo compartir que tanto a nivel operativo, de diseño de políticas, de evaluación de políticas, a nivel global y quizás un poco menos regional, se observa ya una necesidad incesante o que está en evolución de ir incorporando estos enfoques en la medición del bienestar y de la desigualdad. Principalmente hay un documento que es fundamental, el reporte de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi, que estableció para los organismos de la OCDE en Francia en el 2008 la necesidad de incorporar estas medidas subjetivas en las cuentas nacionales y en la evaluación de políticas, porque
conducidos por el enfoque de capacidades de Amartya Sen, reconocía la limitación de las medidas tradicionales para poder evaluar la experiencia de vida de las personas y el nivel de capacidades reales, capabilities, no capacidades en el sentido de capacity, sino de capabilities, que tenían las personas para lograr el bienestar. Amartya Sen siempre ha vivido reprochando la manera tan operativa o la manera tan cuantitativista con la que se construyó el índice de desarrollo humano, que según era un índice que se basaba en el enfoque de capacidades, pero al final es una conversión, es una compartimentalización de 3 medidas que son las tradicionales: esperanza de vida, años de escolaridad, nivel de ingreso, y eso no tiene mucho que ver con el enfoque de capacidades. Entonces, se observa que a nivel internacional hay un mayor interés por incorporar estas medidas, incluso como indicadores factibles para llevar a cabo evaluaciones de resultado y de impacto de políticas públicas, ¿no? En las políticas públicas, esta evaluación e incorporación de estas medidas subjetivas de análisis de bienestar, pues es un poco más, tiene muchas, ¿cómo se dice? Personas que están en su contra, ¿no? Porque al final de cuentas el político lo que quiere es saber cuántos empleos más se crearon con base en sus políticas laborales, cuánto mejoró el ingreso con base en sus políticas económicas, cuánto disminuyó la tasa delincuencial con base en sus políticas de seguridad. Pero es difícil que el político diga que sus políticas mejoraron un tanto por ciento la satisfacción de vida de las personas, ¿no? Porque el mismo juego político hace que el indicador esté sujeto a muchas críticas y bueno, críticas en general, ¿no? 3 ¿Qué minutos. quiere? ¿Sí? Unos minutos ya. Pues ya estaba terminando. Entonces, bueno, señalando esta importancia, ¿no? También hay países, bueno, en América Latina creo que todavía no lo hay. Costa Rica es quizás uno de los primeros, pero en Europa sí ya se observa la incorporación de métricas de bienestar subjetivo en las cuentas nacionales, y esperemos que pues en la medida de lo posible sea, quizás no en lo macro, ¿no? No en lo macro lo más adecuado para ir adecuando estas nuevas métricas, pero sí en lo micro, ¿no? En ejercicios de evaluación de políticas o de programas o de aspectos específicos, ¿no? De provisión de servicios o de bienes a la sociedad, ¿no? Particularmente, y con esto cierro, hemos tenido la oportunidad de trabajar evaluaciones de impacto de programas de transferencias condicionadas en México, en Ecuador, con el bono de desarrollo humano y en el que el momento era oportunidades. Y obviamente, como dicen también en la literatura de los programas de transferencias condicionadas, ¿no? Se le pide peras al olmo, se le pide que una transferencia monetaria a una familia haga maravillas y que eso aumente la escolaridad y que eso aumente el nivel de alimentación y que eso aumente, reduzca la violencia de género y que ahora que aumente también la satisfacción de vida. Es pedirle mucho, pero al final hay evidencia de que en efecto hay un cambio significativo. Y más cuando se ve como esto que les decía de los dominios de vida, ¿no? No hay que ver las medidas grandotas, el índice de felicidad, el índice de satisfacción de vida. Hay que ver las medidas más específicas, ¿no? Satisfacción por acceso a educación, satisfacción por el nivel de escolaridad, un índice, por ejemplo, de estados afectivos o emocionales, ¿no? Encontramos evidencia de que en el caso de Ecuador, el bono de desarrollo humano tenía efectos significativos en mejorar los niveles de bienestar psicoafectivo de las personas, ¿no? Sentirse más empoderadas, sentirse más autónomas, con mayor capacidad de agencia, pero también tenía efectos negativos en el sentimiento de dependencia y de ¿cómo se llama esta? Estigma. Eso nada más. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Freddy. A ver si puede compartir aquí su. ¿Ya le Muchas quitó? gracias, Freddy. Pues muy, muy interesante con tu presentación, todo este proceso bueno, es muy reciente, ¿no? Este enfoque que planteas, ¿no? No más de
yo diría 4 décadas o 3 décadas, ¿no? Pero bueno, hay muchas reacciones por ahí. A ver, no sé si gusten ustedes abrir su micrófono, hacer algún diálogo, alguna pregunta, algún comentario, sobre todo en esta idea de apoyar y de generar un mejor planteamiento en sus procesos de investigación. Entonces, pues se abre un poco este espacio para un poquito retroalimentar con el doctor Freddy estas asociaciones de que nos habla y sobre todo en este tema tan importante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, pues los riesgos que hay al distorsionar también los datos, ¿no? Con tantas variables, ¿no? Y sobre todo cuando analizamos cuestiones afectivas, ¿no? Y que son a veces, pues complicadas, ¿no? Para relacionarlas con aspectos mucho más claros, más duros, por así decirlo, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Abrimos aquí el espacio. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí se escucha. Adelante, Ulises. Sí, primeramente felicitar a Freddy, compañeros de la facultad de hace muchos años, que por ahí nos podemos recordar. Excelente exposición y ante todo porque sabe manejar con una maestría lo que es precisamente todas estas variables a través de lo que representa sus estudios y lo que viene siendo toda esta cuestión de poder llevar a cabo ciertos momentos estadísticos. Y en ese sentido yo le quiero hacer una pregunta al doctor Freddy, y es en este sentido, ¿cómo podemos aplicar el componente aleatorio o estadístico a estos datos que determine precisamente las variables dependiente e independiente? Gracias, doctor. Gracias, David, Ulises. ¿Algún otro comentario quieran compartir? ¿Alguna otra intervención? Sobre todo para los que están trabajando análisis de políticas, ¿no? Y incluso pues procesos de implementación y evaluación desde esta perspectiva que nos comparte el doctor Freddy. Bueno, si no hay algún otro comentario, Freddy, hay una tendencia a la descomposición, ¿no? De los problemas y de los objetos, digamos, de estudio. Y sobre todo para establecer, como tú dices, asociación entre diferentes variables, que claro, esto queda a juicio de los investigadores, ¿no? Pero aquí hay alguna pregunta, ¿cómo investigar el bienestar, o como tú dices, el bienestar, ¿no? En países latinoamericanos con un alto grado de heterogeneidad y donde, por ejemplo, en la salud, en el tema de la salud, pues existen múltiples condicionantes de bienestar subjetivo, por ejemplo, a nivel macro, ¿no? A nivel micro, y mencionabas incluso menos regional, pero y también individual, porque sabemos que muchas personas no tienen el acceso o por cultura, por razones culturales o por factores culturales, no acuden a los centros de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos esto en términos estadísticos en países, insisto, donde además la tendencia en los últimos gobiernos, bueno, algunos aquí dicen neoliberales, ha sido evaluar, estimar y generar modelos y a partir de ahí, pues procesar una serie de datos para generar mejores opciones de política. Insisto, a nivel de la salud, ¿cómo lo miras tú en este tema tan complicado ahora con el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Sobre todo por los grupos que sí recibieron, por así decirlo, atención, o por lo menos algunos sectores emergente, y otros que de plano están fuera de todo esto, ¿no? Y donde las medidas subjetivas, pues son determinantes, ¿no? Para conocer su forma
de sentirse, de evaluar de alguna manera su participación en el sistema, ¿no? Bueno, es una pregunta que me llama la atención, ¿no? Porque es muy complejo, digamos, a nivel de solamente de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Tengo una pregunta en el chat, si quieres respondamos mejor esta, o un comentario. ¿Cómo lograr modelos de protección social? Nos dice María Luisa Musot. ¿Cómo lograr modelos de protección social universales, dada la heterogeneidad propia a los enfoques subjetivos? Bueno, si quieres, te doy la palabra. Sí. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ulises. Sí, qué gusto encontrarnos, compañero. Y también a María Luisa. Bueno, a ver, empezando por esta cuestión del componente aleatorio y estadístico, ¿no? Hay una cosa interesante con este enfoque, ¿no? El enfoque se basa en... Voy a estar tratando de conectar la computadora porque si no ya se va a apagar. El enfoque se basa en la experiencia de las personas, ¿no? Y esa experiencia de las personas, pues también como cualquier concepto, tiene la peculiaridad, como lo decíamos al principio en esta sesión, de ¿y cómo medimos eso, no? ¿Cómo operativizamos un concepto? ¿Cómo lo hacemos medible? La experiencia de vida de las personas, pues, por ejemplo, los psicólogos, los estudiantes de psicología dirán, no, pues hay una tradición larguísima de cómo conocer la experiencia de las personas, el estado afectivo, emocional, su valoración de la vida y demás, ¿no? Hay un montón de test que sirven para esto. En este caso, nosotros hemos estado más en el enfoque se le llama de la economía de la felicidad o happiness economics, o del enfoque también de satisfacción de vida, donde lo que se hace es asumir que este bienestar subjetivo se puede recoger a partir de preguntas cerradas, de encuestas, de instrumentos de recolección de información cuantitativa, utilizando principalmente escalas tipo Likert, ¿no? Donde se recoge, por ejemplo, el nivel de satisfacción de las personas del 1 al 7, donde 1 es totalmente insatisfecho y 7 es totalmente satisfecho. Entonces, eso asume, hay toda una explicación de cómo se hace, de las, digamos, de las consideraciones conceptuales y epistemológicas que eso implica aceptar que la satisfacción de vida, que la felicidad, que el nivel de valoración del individuo subjetiva se puede, ¿cómo se puede decir? Se puede alinear o se puede moldear en esos 7 niveles, en esa escalera, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta también que es muy utilizada en estos enfoques, que es la escalera de Cantril, se llama así, que es una pregunta, a lo mejor por ahí se la han topado algunos de ustedes, donde se dice, imagínense una escalera del 1 al 10, ¿no? Donde en el 10 están las personas con la situación económica mejor, con las mejores, con la mejor calidad de vida, y en el 1 las personas con la peor calidad de vida. ¿Dónde se ubica usted en esos 10 escalones en su sociedad? ¿En dónde se valora usted, no? Entonces, hay un concepto que está detrás de eso, ¿no? Hay un concepto subyacente, hay una idea, hay un constructo que está atrás de eso y que asumimos que a través de esa escalerita de 10 niveles podemos medirlo, ¿no? Podemos establecerlo. Como no me puedo meter a la cabeza de la persona, pasar con él sesiones de terapia durante 6 meses para poder llegar a la valoración que tiene la persona de su calidad de vida, pues lo único que hago es una escalerita con 10 niveles donde él me va a ubicar con esta cuestión comparativa entre el 1 y el 10, donde se ubica, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? A que podemos tener entonces ahora un indicador que es agregativo, que podemos calcular una media, que podemos calcular una desviación estándar, que podemos hacer una regresión de mínimos cuadrados con ella, para ver cómo ese indicador se relaciona, por ejemplo, con el nivel de ingreso, con el nivel de escolaridad, con el ser hombre o ser mujer, con si se vive en un ámbito rural o urbano, ¿no? Y el enfoque aquí se alimenta de lo que también algunos autores han denominado como el enfoque inferencial, que es que como asumimos también
que la satisfacción de vida, que el bienestar subjetivo, que la felicidad de las personas, pues es algo que está determinado por muchas cosas que solo la persona sabe, lo único que podemos hacer es ver qué asociación tiene esa satisfacción de vida con estos múltiples factores: el sexo, el ámbito rural urbano, el nivel de ingreso, el nivel de escolaridad, el tener o no tener un empleo. Y esta regresión, por ejemplo, si aplicamos una regresión por el método que sea, un método logístico, un método probabilístico, lo que sea, con las correcciones que sean, lo que nos va a dar esta asociación es un coeficiente donde nos va a decir el nivel de escolaridad presenta una asociación estadísticamente significativa con la satisfacción de vida, y tiene un coeficiente de 0.3, lo que quiere decir que una persona que dice que tiene un nivel mayor de escolaridad, un grado más de escolaridad, puede aumentar en 30% la probabilidad de tener satisfacción de vida. Pero es una asociación inferencial, o sea, es una asociación que simplemente nos dice cómo puede estar asociada esa variable con la variable de satisfacción de vida. ¿Y cómo lo obtenemos? Ahí sí hay una restricción grande, ¿no? Lo obtenemos a partir de, pues, un promedio. Lo obtenemos a partir de medidas estadísticas que lo que hacen es, como decía un profesor de la maestría, decía, regresar siempre a la media. Porque al final lo que hace el método es tomar la varianza de toda la muestra, tomar el promedio y ver cuán desviadas están cuál es el promedio de esas desviaciones en función del promedio mismo, ¿no? Hay una parte más rica también del enfoque que se centra en las disonancias, no nada más en los que están ubicados en la nube de puntos sobre la línea aparente de la estimación de la regresión lineal, ¿no? La regresión al final nos va a dar una línea, nos va a decir, por aquí va, este es el promedio, ¿no? Pero hay también puntos que están por arriba o por abajo de esa línea, ¿no? Las disonancias, los pobres felices, las personas que tienen que sus resultados son contradictorios, que tienen un nivel de escolaridad bajo y tienen un nivel de satisfacción alto. Esos casos que son muy importantes también sirven para poderse focalizar y ahí hacer investigación cualitativa, ¿no? Para poder ver cuáles son como dicen en inglés, los drivers, las cosas que conducen o que guían esas posibles disasociaciones, ¿no? Y también hay riqueza. Entonces, yo diría ahí en ese sentido, Ulises, que es más para tener esas asociaciones, ¿no? Para tener esos indicadores que nos permitan decir, por ejemplo, otro caso que es muy importante y vale la pena decirlo, esta escuela, este enfoque subjetivo, ha tenido también en los últimos años una importante colección de evidencias que en muchos países, en muchos contextos, ha ido recolectando evidencias que han ido como haciendo un mosaico de una, se puede decir como de una evidencia de la validez del enfoque, ¿no? Por ejemplo, hay múltiples determinantes del nivel de satisfacción de vida, el nivel de escolaridad, el ingreso, la ocupación, vivir en un ámbito urbano, que casi siempre en todas las investigaciones, sea un estudio particular en Alemania, sea un estudio particular en Noruega, en España, en Estados Unidos, en México, en Brasil, casi siempre se obtienen los mismos resultados. Siempre el nivel de escolaridad contribuye positivamente, tiene un coeficiente estadísticamente significativo y positivo hacia el nivel de satisfacción de vida. ¿Qué nos dice eso? Que pues no todos podemos estar locos, ¿no? O sea, es posible que la sociedad latinoamericana sea muy diferente, tenga valores, tenga percepciones muy diferentes a la sociedad escandinava, pero a pesar de esas diferencias, tanto allá como acá, y en todos lados, con varias fuentes de información, se observan siempre los mismos predictores de la satisfacción de vida. Obviamente los coeficientes cambian, ¿no? Habrá unos en donde es mayor, unos en donde es menor, pero ya el hecho de que podamos ir detectando estos determinantes comunes del bienestar subjetivo en toda la literatura desde hace más de 40, 50 años, que están los primeros escritos, pues ya nos da una evidencia de que pues no está tan zafado, ¿no? No es tan disperso, ¿no?
pero bueno, esa es como la aplicación que quiero decir, ¿no? De ahí lo que tú, Miguel, señalabas acerca del acceso a la salud y la heterogeneidad. Bueno, yo creo y lo que he estado también pendiente de algunas investigaciones también en México y en acá en el sur, por ejemplo, este análisis que yo les decía de la variación relevante, ¿no? O sea, de no tratar de buscar patrones generales aplicables a América Latina, a México incluso, ¿no? O sea, a pesar de que el sistema de salud es tan amplio, hay diferencias en el acceso a los servicios de salud, tanto público como privado y social, en los estados del norte, como en los estados del sur, como en los estados del centro de la República, y también por zonas, ¿no? Entonces, probablemente el análisis más reconociendo estas heterogeneidades nos permita tener información o evidencia de cómo en cada contexto específico los determinantes de la satisfacción con, por ejemplo, el acceso a la salud, pues pueden ir variando, ir diferente, ¿no? Ahora, y con esto me concateno a la pregunta que decía aquí María Luisa, ¿no? Ya tenemos otra, que decía, ¿cómo lograr modelos de protección social universal? A ver, hay una cuestión importante en la aplicación del enfoque subjetivo a la evaluación y diseño de políticas públicas, ¿no? Y es que no son indicadores, no son métricas como, por ejemplo, las métricas tradicionales, que nos permitan, con un indicador de satisfacción de vida, no vamos a poder diseñar los montos de transferencia o de subsidios a una población. Supongamos que estamos analizando subsidios o transferencias a través de la seguridad social. No vamos a poder, a través de una medida subjetiva, poder definir cuál va a ser el monto o el escalonamiento o la distribución de estos beneficios dependiendo del nivel de ingreso o algo, ¿no? Obviamente ahí necesitamos un modelo econométrico actuarial que implique gasto, ingreso, consumo, variables tradicionales. Lo que sí nos va a servir para evaluar y para diseñar la política pública, un enfoque subjetivo, es para analizar dimensiones o esferas de impacto, de efecto que tenga esa medida en el bienestar, en la experiencia de vida de las personas, más allá de los enfoques tradicionales. O sea, todos sabemos que si diseñamos un subsidio que sea muy grande, que sea universal y que le llegue a todos, va a ser lo mejor, ¿no? Porque pues nadie se va a quejar, los más pobres les va a beneficiar y los más ricos quizás les va a ser indiferente. Pero la aplicación de una medida subjetiva nos va a permitir quizás ver cómo le afecta más a su experiencia de vida, a su estado emocional, a las personas que lo reciben, ¿no? Entonces, es en ese sentido un tanto una medida auxiliar, ¿no? O que coadyuva a tener medidas donde los indicadores tradicionales no pueden llegar. Sí, y con eso, bueno, Miguel, no sé si tenías otro comentario. Sí, Freddy, tenemos una última pregunta. Dice, en las comunidades o pueblos originarios hay variaciones entre los niveles de satisfacción. En muchas ocasiones la valoración que tenemos desde un enfoque positivista puede hacer difícil de qué dos tipos de culturas se entiendan. Estoy hablando en el contexto de varias regiones de México donde existen pueblos originarios. No sé si tengas algún último comentario ya por aquí. Adelante. Sí, claro, ¿no? Qué bueno que se menciona esto, ¿no? Porque en realidad es algo muy importante en cómo entendemos el enfoque positivista, ¿no? Me queda claro que desde el punto de vista, como señala nuestro comentarista, pues es un enfoque, digamos, donde se asume que hay una sola realidad, ¿no? Donde solamente lo válido es lo positivo, lo positivo en el sentido de que se puede observar, verificar, comprobar, medir, cuantificar y señalar, ¿no? En ese sentido más positivista desde el punto de vista sociológico. Yo me refería acá en el punto de vista positivista en el sentido epistemológico y ontológico, ¿no? En el cual
aceptamos que la realidad existe y que nuestro trabajo como científicos o como cientistas sociales es diseñar un método, diseñar mecanismos que nos permitan acercarnos a esa realidad, ¿no? Pero hay que reconocer, o sea, en ese punto, desde ese planteamiento ontológico, se reconoce que, o sea, que la realidad es muy compleja. Y en realidad hay una parte que no mencioné en las láminas, que hablábamos del débil empiricismo, ¿no? La aplicación débil de los axiomas de Hume. O sea, donde decimos que la realidad existe, es inalcanzable a nosotros porque siempre la vamos a ver con nuestros ojos, la realidad es como la observamos, pero la única manera que podemos acercarnos a la realidad es a partir de nuestras observaciones y contrastar nuestras observaciones con las de otros, reconociendo que esas observaciones están sesgadas por mis propios ojos. La realidad nunca la voy a poder conocer, nunca, nunca, nunca. Es ajena a mí, porque mientras que la vea desde mi propia perspectiva, pues va a ser esa. Y la única posibilidad de que esa realidad sea objetiva, o sea, no positiva, sino objetiva, es que contraste mis observaciones con las de los otros y reconozca además que esas observaciones son contexto específicas a mi individualidad, a mi circunstancia, a mi tiempo y a mi momento, ¿no? A ese tiempo y ese momento en específico. Yo creo que, por ejemplo, yo les comentaría, y con esto cerraría, del caso que ocurrió o que ha ocurrido en América Latina, en América del Sur, sobre todo en países como Bolivia, como Ecuador, cuando en sus regímenes se introdujo mucho estas políticas que estaban enfocadas a la recuperación, a la valoración de las visiones cosmogónicas tradicionales, de las cosmogonías tradicionales, del buen vivir, del summa causae, en Bolivia y en Ecuador, se trató de que exactamente esa consideración de otras cosmogonías más allá de nuestros sistemas de referencia tradicionales permitiera elaborar acercamientos o políticas, digamos, como más, como dicen los estadounidenses, lo dicen los anglófonos, más tailored fit, ¿no? Más hechas a la medida, más contexto específicas, no crear una política pública de impulso económico general para todo el país, ¿no? Para el empresario mestizo, caucásico, con varias generaciones de empresarios, y que esa misma política se aplique a los pequeños micronegocios y emprendimientos de las comunidades originarias, ¿no? Sino que tuvieran políticas públicas específicas para promover ese desarrollo económico desde su propia realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene mucho auge, mucha cabida estos enfoques subjetivos, ¿no? Porque no hay una sola noción de bienestar. Es lo que les trataba de decir desde un principio. En el caso de México, el Coneval tiene una noción de bienestar que está enclavada en la Ley General de Desarrollo Social, que está enclavada en los preceptos constitucionales, pero al final es una noción de bienestar que está dada, que está determinada. Ahora, esa noción de bienestar le queda a los pueblos originarios, esa noción de bienestar le queda a las comunidades más marginales de las zonas urbanas de Ciudad de México, tal vez no, tal vez es distinta, ¿no? Y entonces, formular o diseñar o evaluar las políticas públicas con estos enfoques que permiten capturar, como le comentábamos a Ulises, de cómo se compone o cómo se establece, qué factores son pertinentes, contribuyen estadísticamente significativamente al bienestar de las personas por sus contextos específicos, pues es quizás más rico, ¿no? Para hacer un diseño de política pública más a la medida. Freddy, muchísimas gracias. Una presentación, la verdad, extensa, muy rica, con muchos elementos de análisis, de discusión. Y bueno, este es un espacio donde justamente se propone compartir los métodos, las experiencias y sobre todo estos desafíos a los que se enfrentan las personas que están haciendo investigación aplicada con este tipo de enfoques, ¿no? Pues queremos agradecerte mucho esta exposición sobre análisis cuantitativo hacia el bienestar y la desigualdad en América Latina.
Y con esto, pues damos a todas y a todos también las gracias por su interés. Les recordamos que la siguiente semana, desde Quito, ahora vamos a ir a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con Ignacio Camargo, quien nos va a mostrar la otra cara, por así decirla, ¿no? El enfoque cualitativo aplicado a estudios en la frontera y de otros temas que se vienen trabajando en las redes de investigación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Freddy. Les dejamos aquí en el chat 2 trabajos que además pues son interesantes. La verdad es que yo estoy muy agradecido. Quiero hacer un reconocimiento público a mi amigo Freddy, no solamente por este espacio académico, sino por la amistad que nos une y las diferencias, sobre todo en la investigación, ¿no? Muchas veces eso es lo más rico y que nos ha dado mucha perspectiva, ¿no? Mucha tela de dónde cortar. Gracias, Freddy, te agradezco. Gracias, Ulises. Gracias a todas, a todos, y gracias a todos los que nos siguieron a través de YouTube, les agradecemos, y nos vemos en la siguiente sesión del simposio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Nos doctor Freddy. Buenas tardes. Cuídense, Felicidades. gracias, Oli. Muy bien, hasta luego. Hasta Un luego. abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Nos vemos.